Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos entrando en el estudio de la última lección de escuela sabática. Y estoy segura que ha dejado mucha lección para cada uno de nosotros, para que pongamos en práctica. Y esta lección para el 30 de septiembre, que es la última del trimestre, la lección número 14. Este trimestre tuvo 14 lecciones, pues nos está haciendo un resumen del libro de Efesios. Preciosa lección. Esta lección lleva por título Efesios en el corazón. Efesios, esa carta que por inspiración divina Pablo escribió, pareciera que debería de llamarse Carta de Pablo a los Adventistas del Séptimo Día del siglo XXI. Y durante el estudio de esta semana, sabrás por qué te digo esto. Así que bienvenido a la última lección del estudio de la Carta de Pablo a los Efesios. Vamos a basar nuestro estudio, como les dije, en un repaso de todo el libro. Nuestro versículo para aprender de memoria esta semana, porque deberíamos de aprender por lo menos un versículo a la semana de memoria. En el año estaríamos aprendiendo 52 versículos y así nos vamos a ir aprendiendo bastante de la Biblia. Dice, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Así que todas las verdades que Pablo dijo a los Efesios, pareciera que me las está diciendo a mí. Lo mismo pasa con las recomendaciones que hace Pablo. Te invito a estar con nosotros durante todos los días de esta semana para que estudiemos. Recuerda, suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Dale un like para que tus amigos también puedan ver que es interesante el video. Coméntalo, enriquécelo con tus comentarios. Muchas gracias a todos los que han comentado. Yo los leo perfectamente y ya saben, ahí les doy su corazoncito. Y además compártelo. Si no te suscribes al canal no hay problema, pero comparte el video. Compártelo con tus comunidades en WhatsApp, compártelo con tus comunidades en Messenger, compártelo. Que este mensaje llegue hasta el último rincón del mundo para que podamos ver a Jesús venir en gloria muy pronto. La primera parte de la lección dice que somos benditos en Cristo. Esto es lo que nos dice el capítulo 1 de Efesios. Voy a compartir contigo el versículo 4 de este capítulo 1 para que podamos recordar lo que Pablo nos dijo en este capítulo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por si no lo sabías, hoy te lo digo. Por si se te había olvidado, hoy te lo recuerdo. Eres un elegido por Dios para vivir desde tu nacimiento y por la eternidad ante su presencia. Eres un escogido de Dios. Efesios nos dice que el que seamos seguidores de Cristo no nos exime de tener tiempos difíciles y grandes desafíos. El que seas un escogido, el que seas un elegido, no quiere decir que no vas a tener momentos difíciles. Quiere decir
que en esos momentos difíciles no vas a estar solo. Así que en el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica en la que nos encontramos actualmente es una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Nuestra redención tiene impacto comunitario. Y es que Efesios 2 nos enseña que vivimos en solidaridad con Jesús, que vivimos en solidaridad con los demás, porque somos una comunidad que vive como Él vivió, como Jesús vivió. Somos su pueblo. Voy a compartir contigo lo que dice Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese pero nos encanta, porque las cosas no terminan en la primera parte donde andábamos alejados, donde andábamos sin Cristo. Las cosas terminan cuando, pero Dios nos acercó por medio de Cristo a Él. Nos ha redimido Jesús y junto con la redención nos da vida eterna y poder. ¿Poder para qué? Poder para resistir al enemigo, poder para andar en santidad, poder para testificar a los demás que hay una mejor manera de vivir la vida aún en este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo Dios por nosotros? Bueno, Él nos dio vida con Cristo. Él nos elevó con Cristo. Él nos hizo sentar con Cristo. Dios llevó a cabo todas estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen las buenas obras. Queridos, es un privilegio vivir cada día en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos. ¿Qué te recuerda esto? La cruz del Calvario. Verticalmente nos acerca al Señor. Horizontalmente nos acerca a nuestros semejantes. Recuerda que en nosotros no hay ningún mérito. Para salvarnos, lo único que necesitamos es la gracia del Señor. Así que Cristo nos regala la salvación y además nos da las armas para permanecer salvos en este mundo de pecado. Se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Somos la iglesia del Dios vivo. Porque es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos un Dios vivo, un mensaje de vida y un pueblo vivo que no descansa sembrando la semilla del Evangelio. Queridos, somos una iglesia con una misión. No somos un club social. Somos los mensajeros del Evangelio de la paz. Voy a compartir contigo lo que dice Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y querido, es que Dios tiene su iglesia, tiene su iglesia. A muchos no les gusta, pero está escrito y no podemos obviarlo. Pero les repito, la iglesia no es un club social. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia, tiene una misión para cumplir. En esa iglesia están los mensajeros de este evangelio de paz que no debe de descansar para llevarlo hasta el último rincón del mundo. Nosotros hacemos nuestras mismas divisiones dentro del pueblo de Dios y no debe de existir eso. En nosotros no deben de haber clases sociales, no deben de sentirse los profesionales más que los que no pudieron ir a un colegio, a una universidad. O sea, los no profesionales. Los que dirigen no deben de hacer de menos a los dirigidos. Somos una iglesia que lleva el Espíritu de Dios, que es el espíritu de unidad, igual que la deidad, unidos en un mismo propósito. No somos iguales todos, pero tenemos un solo propósito, tenemos una sola misión. Dios permita que nosotros concibamos esa idea, que somos un pueblo con un Dios vivo, con un mensaje que da vida. Y somos un pueblo vivo que no descansa, sembrando la semilla del Evangelio. Esa es nuestra misión. La cuarta parte de la lección lleva por título La unidad de la fe. Y voy a compartir contigo lo que dice Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos de dejar de andar como si no conocemos a Cristo y por el contrario, debemos de andar en la nueva vida que Cristo nos da, buscando cada día la santidad. Queridos, una manera de propiciar la unidad es trabajando en la iglesia, es entregando nuestros dones al servicio del Señor. El de estar trabajando en la comunidad cristiana no nos da tiempo de estar viendo diferencias, de estar viendo lo que me separa del otro. Todo lo contrario, nos da tiempo de estar viendo necesidades y saber que todos podemos aportar en algo para suplir las necesidades que estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Seamos cada uno de nosotros propiciadores de la unidad. No esperemos que los demás sean unidos. Comencemos nosotros a unirnos a los demás. La unidad comienza por mí. Si yo contribuyo a la unidad, seguramente voy a estar en un pueblo unido. Comencemos la unidad por cada uno de nosotros para que seamos un pueblo verdaderamente unidos, un pueblo de fe verdaderamente unidos. La quinta parte de la lección lleva por título Somos receptores y dadores de gracia. Voy a compartir contigo el capítulo 5 de Efesios, los versos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed imitadores de Dios.
imitar el amor de Dios en todos lados donde nosotros estemos. En la medida en que nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, en esa medida van a disfrutar los que estén en derredor de nosotros de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios anda en nosotros. Recuerda que fuiste elegido para estar en la presencia de Dios desde tu nacimiento y por la eternidad. Entonces, imita a tu Hacedor, imita a tu Creador en todas las áreas de tu vida. ¿Y dónde comienza ese imitar a Dios? En perdonarnos. Porque para aceptarnos, el Padre tuvo que perdonarnos por el sacrificio de Cristo. Así que en la medida en que nosotros disfrutamos del perdón de Dios, nos deleitaremos en perdonar a los demás. El perdón nos limpia de todo rencor en nuestros corazones. Por eso somos receptores y dadores de gracia. La gracia es el perdón, es el restablecimiento de nuestra relación con el Padre Celestial, con Cristo Jesús nuestro Salvador. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Muy pronto, nuestro mundo llegará a ser lo que nuestro Padre Celestial soñó, lo que creó originalmente. Un mundo en donde todos nos amemos a pesar de ser diferentes. No creas que en la tierra nueva todos vamos a ser iguales. No, cada uno va a tener su personalidad, pero semejante a Cristo Jesús. Y nos vamos a amar. Esas diferencias no nos van a separar, nos van a unir, nos vamos a amar todos. Así que, así como recibes la gracia del Señor, también comparte la gracia con los que te rodean, en tu trabajo, en el hogar, donde es tan difícil compartir la gracia. Comparte la gracia en el hogar. Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros, a tus padres que están todavía a tu lado. Ámalos. Demuestra, imita a Jesús en cada lugar donde estás. La última parte de la lección es un resumen de toda la lección, aunque esta lección ha sido un resumen del libro de Efesios. Entonces, en esta última parte nos vamos a centrar en el capítulo 6 de Efesios y voy a compartir contigo Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta oportunidad, en esta última parte, vamos a recordar las imágenes que Pablo compara a la iglesia. Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, la describe como el templo de Dios, la describe como la novia y esposa de Cristo. Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Todas estas imágenes que Pablo hizo de la iglesia es para que sepamos que nuestra iglesia es tan real como nosotros, y que necesita de cada uno de nosotros actuando de manera normal, de manera cuidadosa, amorosa, respetuosa con todos, ¿sí? La última imagen que Pablo hace es la imagen del ejército. ¿Por qué es esa última imagen? Él compara a la iglesia como un ejército, porque el ejército es una
una imagen que capta todas las cualidades que debemos de tener como iglesia. Por ejemplo, la unidad de un ejército, la valentía de un ejército, el defender la soberanía o el derecho de cada uno de los que pertenecen a su país. El ejército va a pelear por los derechos de su país. Y nosotros vamos en esta guerra a pelear contra el enemigo, que es Satanás, por el derecho que nos dio Cristo Jesús a ser salvos, a estar en paz. Nos llama a alistarnos en el ejército de Dios, Pablo, para compartir este evangelio de la paz. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. La victoria está garantizada. Dios nos ha dado armas suficientemente poderosas para defendernos en este conflicto que un día muy cercano va a llegar a su fin. Dios te bendiga. El próximo trimestre espero que también estemos juntos compartiendo estas lecciones preciosas de escuela sabática. Por ahora, este trimestre se ha terminado y estamos un trimestre más cerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Un abrazo para ti. Sigue preparándote, porque pronto el que ha de venir vendrá y no tardará.